renal, sobre todo en el túbulo contorneado distal, que activa una mayor absorción del sodio y del fósforo que vayan en la orina para tratar de compensar otros mecanismos. Y también esto es importante porque en la gran mayoría de las tubulopatías, ya sea adquiridas o hereditarias, pueden tener problemas del metabolismo óseo debido a esto. Y principalmente no olvidar la importancia que tiene el riñón también en este metabolismo. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y aquí volvemos a tener la imagen, principalmente, que es un sensor a nivel sérico y también del fósforo. Cuando está demasiado elevado, la paratormona se eleva con la finalidad de obtener calcio de donde sea. Y uno de los mayores reservorios de calcio en el organismo es el hueso. De ahí que se obtiene y se eleva también las cantidades de calcio en sangre. Pero también permite una mayor actividad de la vitamina D para que a nivel del intestino se absorba mayor calcio y también se obtenga a nivel sérico. Pero también actúa a nivel renal en los receptores que están, como habíamos visto, en el túbulo contorneado distal, para que se aumente la absorción de calcio y se disminuya la del fósforo. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra vez sobre todo aquí poniendo mayor énfasis en estos factores fibroblásticos de tipo 23, que es como una especie también de contrarregulador de la paratormona. Cuando los niveles de vitamina D3 están demasiado bajos y el fósforo está perdiéndose demasiado por la orina, este factor va a aumentar con tal de que la paratormona ya no se esté secretando y no active los receptores a nivel del riñón para que éste se esté perdiendo a través de la orina, también por el déficit de la vitamina D que existe. Entonces esta es una cuestión o un blanco también terapéutico a tratar en ciertos problemas, sobre todo también de vitamina D, los raquitismos sobre todo, y asociados también a tubulopatías. La que sigue, por favor. La vitamina D la pongo aparte también porque, bueno, sabemos que de la alimentación se obtiene realmente muy poco, la mayoría se obtiene a través del sol y los cambios que existen primero en la piel y después de una serie de transformaciones que existen a través del hígado para obtener la 25 de hidro y luego tener a nivel renal finalmente la forma activa, que es el calcitriol. Esa forma activa es la que llega al intestino y la que permite que también se obtenga calcio y también permite que a nivel del hueso se pueda obtener. Y esto es bastante importante porque vamos a ver más adelante que en algunas, sobre todo en la osteomalacia, el problema o el blanco es más la vitamina D, una cuestión, digamos, más metabólica y no tanto un problema local que produce los cambios en la mineralización ósea. La que sigue, por favor. La regulación del metabolismo mineral tiene un importante papel a nivel renal, sobre todo por estos receptores que están a nivel de los túbulos distales, con receptores tanto para la paratormona como para la vitamina D, que se puede incluso sintetizar, actuar de una forma paracrina y permitir una mayor regulación de este metabolismo en cuanto a la absorción del calcio y el fósforo. A veces estas cuestiones las ven mucho más en nefrología, sobre todo cuando ven tubulopatías, porque muchos problemas minerales, muchos problemas que hay a nivel de la densidad ósea son asintomáticos, generalmente no dan mayor problema hasta que ya hubo una fractura o que haya ya un dolor ocasionado a lo mejor por compromisión neurovascular. Pero a veces estas pueden ser las primeras manifestaciones de un problema a nivel del hueso, cuando hay un desbalance en la cantidad de calcio que se está perdiendo a través de la orina o del fósforo también. Entonces, aprender a tomar en cuenta a veces todos estos pequeños datos, incluso de dolores mínimos, y también sospecharlos en pacientes jóvenes, en niños, que aunque no vemos niños nosotros, pero si alguno de ustedes que
está escuchando la plática quiere ser pediatra o quiere ser internista. Independientemente de eso, siempre sospechar y nunca tirar como en saco roto estos detalles y recordarlo para a veces pedir, porque a veces cuando vemos que hay un problema de que están perdiendo demasiado fósforo en la orina, es cuando uno sospecha tal vez puede tener una tubulopatía o tiene acidosis metabólica persistente o tiene constantemente el calcio elevado. O sea, son cosas que nos puedan llevar a hacer un diagnóstico un poco más temprano de cuestiones relacionadas con el metabolismo mineral. La que sigue, por favor. Entonces, como veíamos, el pico máximo lo alcanzamos en la tercera década, al final de la tercera década. Una vez alcanzado este pico, es mayor en hombres que en mujeres, y una vez que se alcanza, la pérdida de esa mineralización va a ocurrir más o menos del 0.3 al 0.5% cada año. Y esto se va a acelerar más después de la menopausia. Algunos comentan que de 6 a 10 años posterior a iniciada la menopausia, existe una pérdida mucho mayor, de 2 al 3% por año. Y esto asociado a estos cambios que veíamos, sobre todo relacionado con los estrógenos, ¿no? Y la participación que tienen en la osteoprotegerina. Sabemos que el mayor o la mayor pérdida del hueso ocurre en el trabecular, que es el que veíamos que era el más esponjoso. La cortical sí se va adelgazando con la edad y mecánicamente pues produce unos huesos mucho más frágiles, menos flexibles, y al ocasionar esto pues es el riesgo de fractura que existe. También debido a este cambio o a la pérdida del hueso trabecular, da la sensación de que los huesos están más aumentados, el canal endomedular se ve más grande y pareciera que están más ensanchados los huesos, pero es debido a este cambio de estructura que ocasiona pues también una mayor fragilidad y un mayor riesgo de fracturas. La que sigue, por favor. Hablaremos principalmente de estas 3 enfermedades. Hay una gran variedad de padecimientos que afectan al metabolismo óseo, pero hablaremos de osteoporosis, de la enfermedad de Paget y de la osteomalacia, principalmente secundaria acidosis tubular renal, que en reumatología, en el caso del síndrome de Sjögren, es la que más podríamos encontrar, pero hay osteomalacias que pueden ir incluso como por síndromes paraneoplásicos que podemos encontrar asociados a consumos de medicamentos. La que sigue, por favor. Entonces, en la osteoporosis, de acuerdo a los conceptos que manejan los institutos nacionales en Estados Unidos, se habla de que es una enfermedad donde existe una disminución de la densidad de los huesos, por tanto una disminución en la resistencia del hueso, y esto puede ser ocasionado ya sea porque exista una menor formación del hueso nuevo o que esté aumentado esta reabsorción, o por ambas causas simultáneamente. Esto ocasiona generalmente fracturas. Las fracturas osteoporóticas de las que más se hablan son de la muñeca, de cadera y de las vértebras. Y una vez que se presentan las las fracturas, se habla ya de una osteoporosis establecida, francamente. Ahí en las imágenes podemos ver algunos cambios de cómo se ve un hueso normal. Sí se ve esta parte trabeculada, pero se ve hasta cierta forma una proporción armoniosa, en tanto que en la imagen de abajo podemos ver cómo esta proporción se ha perdido. Vemos un hueso bastante más poroso, donde está prácticamente el hueso esponjoso pues ya mucho más disminuido. Dependiendo de las series donde revisemos, pero generalmente en las mujeres ya se encuentran datos de osteoporosis, incluso en un 13% como aquí ponemos, pero después de los 50 años esta proporción aumenta en cuanto a incidencia y prevalencia. Aquí solamente se hablan de prevalencias del 26%. Y es que una vez que se diagnostica osteoporosis, va a ser osteoporosis por siempre, es como una enfermedad crónica, como diabetes, como hipertensión. A veces, ahorita como vamos a ver, la densitometría ósea nos ayuda a hacer el diagnóstico, y a veces está discutido si hay que modificar o hay que esperar los valores en la densitometría para decir si realmente nuestro paciente está respondiendo
o simplemente es una cuestión que va a estar por siempre, y en realidad pues se ha llegado a la conclusión que aunque las densitometrías llegaran a mejorar en cuanto a los valores de score, es una enfermedad que va a quedar como una forma crónica, como si tuviéramos, por ejemplo, diabetes o hipertensión, que son las más comunes. La que sigue. Entonces, repitiendo lo que habíamos valorado, lo del remodelado óseo, debe de existir un balance entre la cantidad de hueso que se va a eliminar y la cantidad de hueso que se va a formar, con todos los precursores. Ahora, por eso vamos a ver que hay causas primarias o secundarias dependiendo de cuál es lo que esté causando este pequeño desbalance en esta formación del hueso. En la osteoporosis, como vemos en la imagen de abajo, existen más áreas donde se está reabsorbiendo el hueso, y sabemos que la reabsorción es mucho más rápida que la capacidad de remodelarlo o de formar hueso. Entonces, si estamos formando más y más cavernas a una forma desproporcionada, ¿cuánto va a tardar en formarse ese nuevo hueso? Pues ya vemos que más tiempo. Y eso es lo que condiciona el cambio en el hueso y el riesgo de fracturas. La que sigue, por favor. La clasificación de la osteoporosis las han clasificado como la mayoría de las enfermedades en primarias y secundarias. En las primarias tenemos las idiopáticas, que pueden aparecer en jóvenes y también en el adulto joven, y en estos casos vamos a ver que sí también podemos utilizar la densitometría cuando son pequeños, pero los valores, o más bien el parámetro que se utiliza, es diferente. Y también tenemos a la posmenopáusica, la tipo 1, que es una prematura, una menopausia prematura, asociada a veces a medicamentos o a veces a cirugías, y la senil, que se puede decir que es la esperada. En la osteoporosis secundaria es aquí donde entran la mayoría de las que vemos en reumatología o incluso los endocrinólogos. En realidad, la osteoporosis es una enfermedad que manejan bastantes especialidades, desde los ginecólogos, los endocrinólogos, los reumatólogos. A veces hay médicos generales que realizan una especialización como en esta área, y en realidad pues aquí entran diversas enfermedades que pueden ocasionar osteoporosis secundarias, por lo que hemos visto, tanto por la inflamación persistente, por los medicamentos que damos. La que sigue, por favor. Como les comentaba, la osteoporosis es una enfermedad silente. No suele dar gran cantidad de síntomas. Cuando ya están las fracturas es cuando a veces se sospecha, sobre todo a veces fracturas patológicas, y a veces, sobre todo cuando existe un mínimo traumatismo para que éstas se produzcan. Pero cuando esto ya ocurre, es que el daño en el hueso ya lleva muchísimo tiempo gestándose. Entonces, nuestra búsqueda de esta patología, que ya vimos que es bastante prevalente, debe ser dirigido a buscar factores de riesgo que nos ayuden a sospecharla. Porque una vez que ya tenemos una fractura vertebral o una fractura en muñeca, pues ya puede ser un poquito más evidente. Como vemos aquí, la fractura vertebral ocurre alrededor de los 65 años, tiene un bastante porcentaje de aparición, de un 20 a un 30%, y es superior en las mujeres que en los hombres, sobre todo por lo que veíamos del factor de los estrógenos que tiene a nivel del hueso. Y a los 65 años todas las mujeres ya son posmenopáusicas. Las fracturas de muñeca son muy frecuentes, incluso son personas que a un mínimo traumatismo o a una mínima presión ya tienen estas fracturas. Entonces esto nos obliga a sospecharlo. Y en las fracturas de cadera, estas generalmente son producidas por caídas, y sabemos que aumenta la mortalidad. Una persona que tiene una fractura ya de los 70 años de cadera y que le causa una disminución en la calidad de vida o en las actividades que puede realizar, también puede generar sobre todo un mayor aumento del índice de mortalidad. En la que sigue, por favor. En la OMS se estableció como criterios para diagnosticar osteoporosis por medio de densitometría. Sabemos que hay diferentes tipos de densitometrías. La más utilizada o la más estandarizada es la DEXA, y estos manejan varios scores. Uno es el T-score y el otro es el Z-score. El T-score es el que más utilizamos. Como vemos, es el número de estas desviaciones estándar. A partir
trata de niños, sobre todo jóvenes que podemos tener con tratamientos, por ejemplo, con corticoides de largo tiempo o que tengan alguna tubulopatía, debemos utilizar en este caso el Z-score, que es lo mismo, es el número de desviaciones estándar, pero aquí es a partir de una población de edad similar a la que se va a comparar. Entonces sabemos que vamos a considerar un resultado normal hasta -1. Vamos a hablar de osteopenia a partir de -1 a -2.5 y osteoporosis de -2.5 para arriba. Hay quienes han hablado de clasificar la osteoporosis por gravedad, entre grave, moderada, leve, dependiendo este valor que puedan obtener en el T-score. Pero en realidad lo único que se sabe es que a partir de -2.5 el riesgo de fractura es mucho mayor, que es lo que realmente se mide. Si tiene -4.5, eso es peor que tener -2.5. Algunos han sugerido que sí. Y si ya tiene una fractura, eso es una osteoporosis establecida, aunque tenga osteopenia. Hay pacientes que pueden tener -1.5 y ya tener una fractura, porque veremos que las densitometrías, para interpretarlas, dependen de algunas cuestiones. Dependen qué área es la que se está evaluando, depende del centro donde se esté haciendo. Siempre se recomienda que la densitometría de control que se pueda pedir, ya sea cada año, cada 2 años, hay varias corrientes, que debe hacer cada año, cada 2 años, que en realidad no hay mayor cambio por esta parte que les comentaba, que una vez que un paciente se diagnostica con osteoporosis, es osteoporosis para siempre. Entonces dependerá de estas características para nosotros tener, digamos, un control de los valores que toman las densitometrías óseas. Y hay diferentes técnicas para medirlo, como vemos ahí, desde la densitometría hipotónica simple o la dual. Pero la más utilizada generalmente es la DEXA, pero hay otras que se pueden utilizar, sobre todo porque luego a veces hay campañas en donde hacen algunas densitometrías y hay que tener nada más estos recuerdos para saber darle una correcta interpretación a estos valores de las densitometrías. La que sigue, por favor. También sabemos de esta herramienta de cálculo del FRAX, que se puede utilizar con o sin densitometría ósea. Si no tuviéramos la oportunidad de medir la densitometría ósea y la sospechamos altamente por las características de nuestro paciente, podemos utilizar esta calculadora. En esta calculadora nos piden desde el país, aquí aparece todavía Reino Unido, pero en realidad hay que poner las características, nos pide la edad del paciente. Como vemos aquí nos ayuda a valorar ciertas factores de riesgo, principalmente que son la edad, el peso, porque como veíamos los mecanorreceptores también detectan la cantidad de presión, la cantidad de peso, la cantidad de torsión que genera. Entonces la inmovilidad es un factor de riesgo. También vamos a ver que el bajo peso puede ser un factor de riesgo. El hecho de tener un familiar con fractura previa también es otro factor, porque la densidad mineral ósea, incluso pico que se alcanza, depende de un aspecto genético, tanto de la actividad que se haya tenido de pequeño, del tipo de alimentación y sobre todo de la cantidad de calcio y vitamina D que se haya tenido para alcanzar el pico máximo. También la cuestión genética es bastante importante. Y en esta calculadora, como vemos, el cigarrillo, el fumar también es un factor. Y aunque no lo pongan aquí, el tomar refrescos o bebidas carbonatadas, aunque no sean refrescos de sabor, sino simplemente el agua mineralizada o esto que produce la especie como de carbonatadas, pueden tener sobre todo una participación importante a la hora de mineralizar el hueso. Puede ocupar los receptores que normalmente ocupan tanto los osteoblastos para formar más hueso y activar a los osteoblastos. Por eso es que los niños tampoco deben de tomar refrescos, además de por otras muchas razones. Y tenemos al consumo de esteroides, que es un factor de riesgo, la artritis reumatoide, que ya vieron en sus clases, que es una enfermedad profundamente inflamatoria, pero también pueden entrar otras artropatías. Y riesgo de sospechar la osteoporosis secundaria, y si tenemos una densitometría ósea la vamos a poner
poner aquí. Si no, simplemente le damos que no. Y esto nos da sobre todo un riesgo de probabilidad de fractura a 10 años. ¿De qué riesgo tiene esta paciente de presentar una fractura? No es realmente también bastante predictora, pero sí nos da una idea de a qué pacientes hay que ofrecerles un tratamiento temprano o no, que eso también ha sido otro tema bastante discutido, pero vamos a checarlo. La que sigue, por favor. Los factores de riesgo a considerar, como vimos para pedir una densitometría, es la historia de fracturas, los antecedentes de fractura de estos familiares de primer grado, sobre todo los padres, otras enfermedades asociadas que vamos a revisar ahorita, la menopausia precoz en menores de 40 años o quirúrgica en menores de 45 años. Normalmente hay un estándar para pedir las densitometrías en cuanto a la edad, pero si tenemos estas características hay que pedirlas antes. Si son demasiado delgados, con índices de masa corporal por debajo de 20, hay que solicitarlas. Si son pacientes que han tenido problemas de anorexia o de bulimia, también hay que pedirlas. Como vimos, la ingesta de esteroides y de otros medicamentos. A veces hay pacientes que toman omeprazol por siempre y el omeprazol es un riesgo. El consumo de diuréticos, principalmente la furosemide, es un riesgo de osteoporosis. Pacientes que están anticoagulados, hay pacientes que están anticoagulados desde muy jóvenes, y sobre todo en reumatología, a veces que tenemos algunos síndromes antifosfolípidos o problemas de coagulación con ciertas proteínas, o pacientes que han tenido otro tipo de cuestiones. Y en estos, aunque sean mucho más jóvenes, hay que pedirles una densitometría, como vemos, ¿no? También los pacientes que toman levotiroxina o hormona tiroidea y a veces están a dosis demasiado elevadas, o pacientes que han tenido cáncer de tiroides y que han tenido que tomar unas dosis muy, muy grandes, tienen un riesgo de tener también osteoporosis. ¿Sale? La que sigue, por favor. Estas son las enfermedades principalmente asociadas. Sabemos que la enfermedad renal crónica produce un cambio en el metabolismo de la vitamina D y también a nivel de los receptores, y también un cambio a nivel del fósforo y del calcio que se va a absorber en la nefrona, y que eso a su vez ocasiona otros cambios metabólicos o los hiperparasecundarios. También tenemos el hiperparatiroidismo, en dado caso de que fuera primario, el hipogonadismo, el síndrome de Cushing, principalmente por los esteroides. La enfermedad celíaca también produce esto, sobre todo por una disminución de la absorción del calcio. Todos los síndromes de malabsorción hay que tenerlos también en cuenta. Pacientes que están inmóviles por más de 3 meses ya es un riesgo. Pacientes que les han retirado, que tienen gastrectomía, pacientes que también ya tienen hipercalciuria, a veces nada más tienen hipercalciuria asintomática, y son pacientes que hay que seguir, que posteriormente pueden generar problemas a nivel de hueso. Pacientes que forman litos, siempre se tienen que estudiar o se tienen que realizar un abordaje. El mieloma múltiple y otras neoplasias que pueden dar síndromes paraneoplásicos para que puedan generar. A veces hay una entidad que llaman más como osteoporomalacia, que sí tienen osteoporosis, pero también tienen una forma como de raquitismo, más de osteomalacia. Entonces, aunque las densitometrías salgan bien, tienen un hueso de muy mala calidad. La que sigue, por favor. El tratamiento. Bueno, el tratamiento para motivos como de esta clase, vamos a poner lo que es cuando tienen osteoporosis menos 2.5 o han tenido una fractura, pero también el tratamiento es un motivo de diferentes pláticas, de diferentes tribunas, porque hay unos que consideran que a partir de osteopenia se debe tratar dependiendo de las características del paciente. Y hay dos grupos principales, los antirresortivos y los osteoformadores. Los antirresortivos contiene al grupo más amplio, que son los bifosfonatos, que vemos que hay una gran variedad de ellos. Los tenemos orales, los tenemos intravenosos, y la principal característica de estos bifosfonatos son que permiten
un tratamiento a veces hasta de 5 años para tratar de mejorar. El denosumab es otro antirresortivo que va principalmente con el RAS ligando para evitar precisamente esta activación del osteoclasto, una maduración del mismo y por tanto inhibiendo la resorción ósea. También pueden utilizar en algunos casos la calcitonina, como veíamos, con algunos resultados, la tibolona y también incluso la levotiroxina. Los osteoformadores, el que se tiene es la teriparatide, que es un antagonista del aparato hormona y a actuar a un nivel, digamos, más sistémico, tiene muy buenos resultados. También se habla de la combinación de un osteoformador con un antirresortivo a temprana, digamos que a temprano diagnóstico, porque como habrán escuchado, los glifosatos tienen un pico máximo, no se debe usar más de 5 años, algunos otros más de 4 años, porque ahora hacen el efecto contrario, generan una especie de un hueso demasiado formado, demasiado duro, y puede generar una especie como de paradoja, ahora generar un riesgo de fracturas por la consistencia de este hueso. Entonces, bueno, sabemos que son análogos estructurales, pirofosfatos, y por eso es que se depositan sobre esta hidroxiapatita que vemos y las hacen mucho más densa. Y aún dando estos tratamientos, siempre deben de ir acompañados de estas otras indicaciones. El ejercicio físico ayuda mucho, vemos que la carga, la presión que un hueso sienta, la movilidad, permite que estos mecanorreceptores permitan que todas estas células o este conjunto básico de multicélulas pueda generar todo este balance. Evitar el sedentarismo, hay que evitar fumar, hay que evitar tomar alcohol, tener una dieta adecuada. La mayoría, más bien todos los estudios que existen sobre los tratamientos para osteoporosis, además de dar ya sean antirresortivos o osteoformadores, contienen vitamina D y calcio. Hay algunos que ven que la vitamina D y el calcio no son tratamiento para la osteoporosis, que no pueden incluso prevenir, pero bueno, en realidad la mayoría de los estudios lo tienen, entonces el tratamiento sí es calcio, vitamina D y bifosfonato o teriparatide, o si los queremos combinar. Y he incluido, todas estas otras indicaciones, incentivar sobre todo el movimiento, la movilización y una adecuada dieta. La que sigue, por favor. Tenemos otra enfermedad en este grupo, la osteitis deformante o enfermedad de Paget. Esta es una enfermedad que tiene una presentación, ponen aquí por arriba, de los 55 años. Antes es muy raro y es un poco más común en el hombre que en la mujer. Originalmente fue descrito en países europeos, principalmente en Inglaterra, pero este es un padecimiento que se puede presentar en cualquiera. Tiene dos fases, una fase osteolítica destructiva. Aquí es donde existe una mayor resorción ósea producida por un aumento de los osteoclastos. De ahí que también, como vimos, sea un blanco terapéutico estos ligando tanto en la osteitis deformante como en la osteoporosis que vimos. Tenemos después una fase osteoblástica o fase esclerótica, donde se forma este hueso nuevo, pero es mucho más duro, mucho más denso y tiene menos vascularización. A diferencia de la osteoporosis, de la osteitis deformante, sí se repara la cavidad que generó el osteoclasto, pero se repara de una forma errónea. Y esto predispone a que este hueso esté deforme. Y esa deformidad también produce dolor o ciertas características, y lo principal son las fracturas. La que sigue, por favor. Este es el hueso pagético. Para encontrar una imagen así, se reporta que menos de un 1% de los pacientes que tienen esta enfermedad de osteitis deformante van a presentar esto, pero pueden ustedes observar cómo la calidad del hueso es bastante heterogénea. No se ve justamente en el canal medular un
un hueso bastante, pues que estuviera más con una consistencia más parejita. Aquí no se ve tanto la deformación. Bueno, sí se ve un poco ya la deformación. No es un hueso que mantiene la característica, en este caso del fémur, sino se ve un poquito ya curveado. Y eso encontrarlo en una radiografía, o sea, hacer ya el diagnóstico, porque al igual que la osteoporosis, la osteitis deformante es una enfermedad silente. A veces se diagnostica así por una radiografía, pero ya vimos que solo el 1%, o quizá un poco menos, un poco más, pero es muy poquita la prevalencia que tiene este dato radiográfico. La que sigue, por favor. Y lo que comentábamos de que tiene una presentación muy variable. La mayoría son asintomáticos, la mayoría podemos encontrarlo solo con una radiografía ósea y sí pueden elevar algunos ciertos marcadores bioquímicos, principalmente la fosfatasa alcalina, que es la que encontramos en los estudios que a veces solicitamos, pero si tuviéramos un alto índice de sospecha, o a veces hay quienes ya miden los telepéptidos en sangre periférica o en orina, a veces se encuentran que están aumentados y ahí se sabe que ya hay una alteración a nivel de la formación ósea. Los telepéptidos también se pueden pedir para osteoporosis y se pueden pedir en general solo para valorar esta parte del metabolismo óseo. Son pacientes que pueden presentar dolor, son pacientes que pueden presentar deformidades, fracturas patológicas y en los casos más graves ya síntomas neurológicos, sobre todo por esta deformidad que producen y el atrapamiento, sobre todo a nivel del cráneo. La que sigue, por favor. Se pueden afectar todos los huesos, pero los más descritos son en orden de afección: la pelvis, la columna vertebral, el cráneo, fémur y la tibia. Y puede ser afectado una sola estructura, como vemos en esta imagen, que está principalmente la tibia, pero pueden estar afectadas dos estructuras al mismo tiempo. Y el dolor puede ser una característica. Hay pacientes que quejan de un dolor como a veces con características neuropáticas por la compresión que ya puede existir. Y en el caso de los pacientes más grandes pueden tener sordera, tanto neurosensorial como de conducción, incluso afección vestibulocochlear, porque el hueso también que se afecta a nivel del cráneo es el temporal a nivel del intrapetroso, y justo ahí puede afectar tanto los huesecillos, el conducto auditivo, como también el paso del nervio. Entonces en el octavo par puede ocasionar estos tipos de sordera y sobre todo estas manifestaciones vestibulares, ¿no? Con afección de la marcha incluso, que solo se puede atribuir a la edad o buscar otro tipo de cuestiones, pero sí tratar de acordarnos para tal vez quizás sospecharlo, y ya en casos más graves una compresión medular. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que veíamos de las complicaciones, principalmente el dolor y la degeneración tumoral. A veces es tanta la remodelación que quiere ocasionarse en ese hueso que ha sido reabsorbido una y otra vez, pero no hay una correcta reparación del hueso y pueden generar lesiones tipo tumorales, incluso buscar precisamente alguna lesión, un osteosarcoma o alguna lesión más localizada, que finalmente no genere más problema que la simple deformación, que puede ser bastante compleja, sobre todo cuando ya tiene más cuestiones. En casos más graves podemos encontrar hidrocefalia o la incontinencia urinaria y fecal cuando hay síndromes de compresión. Y bueno, debido a que tiene una mayor formación y aunque ese hueso tenga menor cantidad de vasos, pues sí puede tener en ciertos pacientes hasta insuficiencias cardíacas por la cantidad de sangre que se lleva a ese hueso, aunque comparado con el hueso normal tiene menos, pero imagínense un hueso que siempre se está queriendo reparar. Y bueno, los cambios que existen a nivel de los minerales, la elevación del calcio por esta constante reparación, incluso cambios a nivel o cambios a nivel que existen ya en la nefrona, que pueden ocasionar pérdida de ácido úrico por otros canales o por otras vías, pero bueno, siempre tenerlo en cuenta, que no es normal perder calcio por la orina demasiada, o tampoco fósforo, o tampoco ácido úrico, o tampoco otras cuestiones. ¿Sale? La que sigue, por favor.
acidosis, utilizamos los bifosfonatos también, naturales como intravenosos, y el denosumab también se usa aquí. Aquí la paratormona o la teriparatide no ha sido explorado como para hacer una recomendación, sino porque el problema es un poco más local, no tiene una cuestión sistémica, a diferencia de la osteoporosis, donde la paratormona sí la necesitamos bloquear y a veces con mejores resultados. La que sigue, por favor. ¿Cómo trabajan? Y llegamos a la osteomalacia, la versión del raquitismo en los adultos. En este caso ponemos aquí secundaria acidosis tubular renal, pero puede ver osteomalacia secundaria a diversas causas. Aquí hay una disminución en la mineralización de la matriz ósea, por un desbalance que existe tanto un desbalance en el calcio, el fósforo y la vitamina D. Aquí hay una menor incorporación de la enunciapatita en los huesos, y son huesos que cuando se toman imágenes se ven con corticales bastante adelgazadas, el hueso o el canal medular se ve bastante heterogéneo por esta consistencia, no da imágenes de un hueso sano. En estos pacientes con osteomalacia se puede hacer una densitometría, y la densitometría reportarse normal. Por eso hay componentes que les comentaba que pueden llamarse como osteoporomalacia, que existe una combinación de las mismas. Y esta entidad responde principalmente a una deficiencia de la vitamina D, ya sea desde su absorción o ya sea desde su activación a nivel de los órganos que se encargan de llevar a la forma activa del del calcitriol, o que tenga problemas a nivel de los receptores en la nefrona. En el caso de la acidosis tubular renal, existen diferentes tubulopatías que pueden producir diferentes tipos de acidosis tubular renal. En el caso de las que vemos en reumatología o en medicina interna, a veces son las de tipo o de tipo 3, ¿no? La que sigue. La acidosis tubular renal tipo 1, que es la distal, generalmente es hereditaria, aparece a muy temprana edad o en niños o en adolescentes, donde hay una acidosis metabólica persistente. Y eso recordando sobre todo que el osteoclasto tiene esta anhidrasa carbónica. Hay pacientes que tienen mutaciones a nivel de estos canales y tienen un persistente estado de acidosis, y esto también aumenta la reabsorción ósea. El tipo 2, que es el proximal, que es el que vemos aquí, hay una incapacidad para reabsorber el bicarbonato, y eso también genera estados de acidosis. Estas causas pueden ser autoinmunes, en el caso del síndrome de Sjögren es la que más se ha descrito también, pero hay ciertas drogas que los pueden producir, sobre todo las tiazidas. Algunos síndromes paraneoplásticos, sobre todo de mama, o algunos carcinomas los pueden producir, y otras diferentes tubulopatías que hay un montón que pueden ocasionar cambios o afección aquí. Y la tipo 4 es la más común, esta es la que está más asociada a enfermedad renal y donde hay cambios de hipercalcio. En todos estos acidosis tubulares hay cambios en la... ¿Aquí también entregan los subtes? En pasa es que los niveles de calcio y de fósforo, y además también de bicarbonato. La que sigue. De barrio. También los síntomas en cuanto a la esfera ósea son bastante vagos. Pueden tener dolores óseos que habíamos visto, puede oler algunas deformidades, si es que tuvieran estos cambios que a veces les llaman pseudofracturas o áreas lúceres, que son estas áreas radiolúcidas que ahorita vamos a ver, donde la cortical se ve bastante adelgazada, incluso ya pueden tener las deformaciones más clásicas que vemos en el raquitismo, que se ven en la región del tórax, y es a través de esta imposibilidad de fijar la inoxiapatita adecuadamente en el hueso. Si pedimos una densitometría ósea, como les comentaba, puede ser normal o incluso estar incrementada, porque el material que se está tratando también de mineralizar lo hace parcialmente. Es esta cuestión también de cambios. La que sigue, por favor.
lecturas porque está bastante adelgazado. Incluso pueden tener deformaciones y empezarse a curvear un poco, pero no se ve tan curveado como la que vimos anteriormente, que la osteitis, digamos que el mecanismo de daño es un poco diferente porque aquí sí afectan a veces de ya un metabolismo, minerales, o pueden ser pacientes que tienen hiperparas persistentes que afectan principalmente la vitamina D. O sea, aquí el objetivo es la vitamina D. La que sigue, por favor. Y bueno, recordar también que en la enfermedad renal crónica, la forma activa de la vitamina D se puede encontrar reducida. De hecho, verán que casi siempre les estamos dando suplementos de vitamina D. La vitamina D ha tomado una importancia en las últimas décadas, la han tratado de describir en diferentes enfermedades, no nada más en el metabolismo mineral óseo, sino incluso en la diabetes, en la hipertensión, en la aterosclerosis, en todas las enfermedades autoinmunes. Buscar si su deficiencia puede contribuir a la aparición o a la exacerbación de estas enfermedades, incluso ahora en la pandemia actual, pues es un tema. Y recordar que todo esto se puede alterar, la homeostasis del calcio, del fósforo, de la misma paratormona a través de la deficiencia de vitamina D y de este factor de fibroblastos 23, que ayudan sobre todo a contrarregularlo, porque a veces se genera un estado de hiperparatiroidismo secundario que se originó primariamente por una deficiencia de vitamina D. En México se ha visto que la mayoría de los mexicanos, a pesar de que tenemos el sol o que estamos cerca del Ecuador, no tenemos los niveles de vitamina D que pensábamos. Entonces, a veces los problemas que empiezan con una deficiencia simple y que se pueden mejorar con la suplementación, se dejan evolucionar y generan ya estados de hiperparatiroidismo que ocasionan problemas socios importantes, para tenerlo en cuenta también. Y recordar que aunque los receptores de vitamina D están normalmente expresados, si no tenemos la cantidad adecuada y sobre todo del metabolismo activo, activo, pues su actividad va a ser muy pobre. Recordar también medir o tener en cuenta medir el fósforo, medir el calcio si tenemos alguna sospecha o si encontramos luego en algún laboratorio, porque a veces pasa así, que solo pedimos y encontramos que tiene el fosfato muy bajo en la sangre, o pedimos en una recolección de orina por alguna razón calcio y vemos que está demasiado elevado, o vemos que está perdiendo demasiado fósforo, o alguna cuestión que no nos parezca, no tomarla a la ligera, no tirarlo en saco roto y tratar de buscar ahí, porque puede haber algún otro problema de fondo, no nada más tubulopatía, sino algunos otros problemas endocrinológicos importantes. Y también ahora sí tenemos la oportunidad de medir los niveles de vitamina D, que ahorita se han hecho un poquito más populares, pues también tenerlo en cuenta para poder suplementarlos y evitar que lleguemos acá. El tratamiento principal de las acidosis tubulares, en el caso, pues a tratar la acidosis metabólica, en este caso tratar la tubulopatía, y en el caso del síndrome de Sjögren, pues tratar también ya una complicación mayor y pues dar otros tratamientos que van dirigidos más como a una cuestión inmunomoduladora. La que sigue, por favor, creo que es la última. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención, una pequeña revisión y pues que tengan muy bonito fin de semana. Espero que les haya aportado aunque sea algo de información, y pues muchísimas gracias. Y muchas gracias también a Rosa por ayudarme a hacer esta grabación. Bueno, doctores, pues esa fue la clase de hoy. Es una clase que ya estaba grabada y espero que hayan puesto atención. No sé si tengan algún comentario o duda. No, gracias. Bueno, de todas formas se quedó grabada
se les va a compartir junto con las demás clases. Gracias, Doc. Bueno, que pasen bonito fin. Gracias, Doc. Hasta luego. Igualmente. Gracias.